Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo les va? Hola, Ya vamos a buenas presentar uno por uno a todos los invitados para que rápidamente se puedan incorporar ya al debate y ustedes los conozcan a cada uno de ellos del otro lado. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué tema este, no? Porque además está, evidentemente, es lo que dicen la mayoría, consumiendo cada vez más por distintos motivos. Si vamos a hablar especialmente del aceite de cannabis, ¿no? Hablo de eso en esta situación. O sea que hoy tuve oportunidad de estar con el doctor Daniel Alonso en la Sí. Justicia Federal, El juez concluyendo que- el juicio de la causa Celis Barisco, y justito pasó en un cuarto intermedio y sí. tuve oportunidad de consultarlo porque sabía que íbamos a tratar este tema. Sí. Y me hizo varias aclaraciones que después le voy comentando en el programa sobre el fallo que salió bastante incorrecto en los medios de prensa, sobre lo que resolvió él. Salió bastante incorrecto. Incorrecto lo que resolvió él, porque está la información periodística, Sí. que por supuesto se la absuelve a la Sabina. chica, que es cierto que estuvo 2 años. Está acá, ahora la vamos a presentar. por eso. Pero Sí. voy a hacer unas aclaraciones que me permite el magistrado hacerlas, pero obvio. sobre todo hay un problema de fondo, que es la legislación. Y este problema lo tienen que resolver los legisladores, porque hoy sigue siendo delito el Sí. tener plantas de marihuana. Sigue siendo. Lamentablemente, más allá de la lucha loable de los productores que tratan de Sí. salvar sus vidas, hoy es un delito. Entonces, y no lo quieren resolver, no sé por qué, en el Parlamento argentino. Claro. Bueno, el proyecto Lalo, sí. el proyecto primigenio que trató el cannabis medicinal, avanzaba con el autocultivo. Finalmente el debate en el Congreso, que fue largo, remanido, siempre discutiendo, mezclando salud con seguridad, digamos, Claro. como dos cosas contradictorias, finalmente terminó eliminando la posibilidad del autocultivo, que es lo que hoy está siendo solución para muchísima gente. Tal cual. Bueno, y hay muchos conceptos que está bueno todos los invitados que tenemos en el programa de hoy para poder aclararlos y abordarlos, o al menos analizarlo un poco. Tiene autocultivo, uso medicinal, digo, son conceptos que cuando uno está del otro lado en la labor diaria, en sus propias cosas, trabajando y escuchás del tema como de refilón, como quien dice, te van quedando, pero es importante también desmenuzarlos porque la ley dice algunas cosas sobre algunos de esos conceptos y sobre otros no dice absolutamente nada, que es donde también hay un vacío. Sabina está acá. ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien. Y ahora vamos a hablar, primero vamos a presentar el informe, pero hablar porque tu caso fue un disparador para instalar de nuevo el debate en torno al autocultivo, porque el fallo, según entienden algunos, puede sentar algún tipo de jurisprudencia, pero ya lo vamos a hablar. Y, Para el doctor Alonso, bueno, listo. Entonces, Es lo mirá, que quiso vamos a evitar, presentar el en informe realidad. para que todos ustedes entren en tema también de lo que vamos a hablar en el día de hoy y ya mándennos sus mensajes, así también los leemos en vivo. Mira el informe. Desde hace 2 años, Argentina cuenta con una ley que regula la investigación científica de la planta de cannabis y sus derivados para el uso medicinal. Sin embargo, aún con la norma, en nuestro país el cultivo de marihuana y la producción de aceite canábico siguen siendo ilegales. Muchos son los casos de allanamientos, procesamientos y detenciones a lo largo del territorio nacional, y la ciudad de Paraná no es la excepción. Pero uno de los casos más resonantes tuvo hace unos días un desenlace que, para muchos, marca un antes y un después para esta actividad y su legislación. Sabina Galfano se encontraba procesada desde hace 2 años y medio por cultivar plantas de marihuana en su casa. Pero el pasado 16 de septiembre, el juez federal Daniel Alonso dictó una sentencia que absuelve a Galfano del procesamiento. ¿Los argumentos? El magistrado entendió que la conducta de la mujer de cultivar plantas de cannabis para el consumo personal resulta atípica por no afectar la salud pública ni a terceras personas. Entonces, ¿estamos ante un fallo que sienta jurisprudencia para futuros allanamientos a cultivadores? Si la ley actual establece que el autocultivo es ilegal, pero la jurisprudencia reciente señala lo contrario, ¿podría esto modificar la legislación? Por otra parte, las diferencias entre autocultivo y tenencia parecen ser todavía un punto de inflexión para los dictámenes de la justicia federal. Pero, ¿cuáles son hoy esas diferencias y qué piden los activistas? Hoy, en el ventilador, autocultivo, entre lo permitido y la ilegalidad. Bueno, a ver, Sabina, para vos puede llegar a sentar... ¿Qué entendiste del fallo que te absolvió? Vamos a empezar por ahí. Bien, lo que yo entendí, que también lo entendió mi abogado, es que el juez como que no se animó a dictar un fallo que realmente sentara un cambio en la jurisprudencia. Sí.
Porque lo que él evita hacer es dictar la inconstitucionalidad del artículo 5 y el 14, que son los que penan el autocultivo y la tenencia de cannabis para consumo personal. Claro, pero ¿sí crees que puede sentar jurisprudencia este fallo en particular para lo que es la tenencia? En realidad, sí, lo que hace, lo que entendemos nosotros es que es como que aclara ciertas cuestiones. Sí. Como ser de que, bueno, es la primacía de la Constitución Nacional por sobre las leyes penales, que donde en el artículo 19 lo que dice es justamente lo que expresó el juez en el fallo, que dentro de la esfera de la privada, de nuestra privacidad, nuestras acciones, siempre y cuando no afecten a terceros, Claro. No tienen por qué ser alcanzadas por la ley. Claro. Exacto. A ver, porque recordemos, ¿qué fue tu allanamiento, digamos, qué es cómo sucedió y qué encontraron, claro? Bien, la policía llega a mi casa buscando armas de fuego y cartuchería. Todo tipo de armas de fuego y cartuchería. Todo tipo. Sí. Ajá. Bueno, esto claramente me alarmó muchísimo porque no entendía, digamos, cómo venía la cuestión. Sí. Pero bueno, sí sabía que entre la policía provincial y los fiscales hay como ciertos acuerdos donde se inician estos trámites, entre comillas, por causas que no son las reales, cuando van a buscar Claro, plantas pero, de digamos, cannabis. esto fue antes. También hay que aclarar que esto fue antes de la ley de narcomenudeo, en tu Fue caso antes en de la particular. ley de narcomenudeo, Y igualmente. fue a partir de una denuncia, digamos, ¿no? Porque si no, digamos, un allanamiento porque... Generalmente cuando llegan a la casa de un cultivador es a partir de una denuncia. Claro, ¿de que Vecinos, generalmente es anónima. Anónima, pero... Nunca se sabe de dónde viene la denuncia, digamos, y tampoco se realiza una investigación seria y responsable Claro. para comprobar que esta persona está realmente delinquiendo. Y fueron a buscar todo eso y se encontraron con plantas de marihuanas que sí tenías en tu casa. ¿Cuántas son las que incautaron? En total eran 9 plantas, entre plantas desarrolladas y plantines. ¿Y hace cuánto que vos estabas cultivando en tu casa? ¿Hacía cuánto tiempo? O que puedas decir, ojo, porque sí, a lo mejor hay cuestiones de la causa que yo... No lo sé. Bueno, está bien. hace tiempo ya que Hace un cultivo tiempo. y esas plantas tenían un desarrollo, las más grandes, de unos 5 meses, 4 o 5 meses. Bueno, ahora vamos a hablar también del tiempo de los cultivos. Lo tenemos. Pablo Simba, ¿cómo estás? Gracias por estar, especialista, abogado, especialista en prevención de adicciones también. Vos recién cuando hablábamos de la jurisprudencia decías no hay manera de que... Bueno, buenas noches, antes que nada. Para explicar una cuestión práctica de lo que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? de la justicia y de cómo se van sentando la jurisprudencia, el fallo del que nos trata hoy es un fallo de primera instancia, ¿sí? Que seguramente puede tener, eso va a quedar a criterio del fiscal, seguir las instancias que siguen, o sea, llegar hasta casación o quizás también llegar hasta la Corte Suprema, que así fue como sucedió con el famoso fallo Arriola, ¿sí? Que en primera instancia habían sido condenados y a la hora de llegar a la Corte Suprema ahí se dictó. Entonces, en el derecho, como fuente del derecho, ¿sí? Principalmente sobre todo lo que es la jurisprudencia es cuando sienta un fallo de la Corte Suprema, ¿sí? O sea, es evidente que un fallo de este tipo va a marcar un criterio, ¿sí? De acá en adelante habrá que ver justamente todos los argumentos que dio el juez respecto de si, o sea, por qué no llegó a la declaración de inconstitucionalidad. Pero marcar un criterio no es jurisprudencia, entonces. No, por eso, o sea, funciona, llega a la Corte Suprema, dicta un fallo, ¿sí? Sobre algo que está planteado y que no hay una definición concreta, entonces marca un criterio y de ahí los juzgados inferiores son los que pueden seguir eso o correrse, pero ya con fundamento. Ahora, Pablo, vamos a volver con eso. Una pregunta le quiero hacer a Pablo. Perdón, porque tenía Javi que me había levantado. No, lo que me dijo el doctor Alonso, entrando en la línea del doctor, es que él no pudo comprobar que haya sido delito, como pedía la Fiscalía. La Fiscalía pedía condena para ella. Sí. Y no pudo solidificar la figura del delito, pero tampoco pudo declararla inconstitucional porque entendió que había indicios de que algo se estaba cometiendo. Si esa situación de cultivo de plantas de marihuana lo hubiera hecho, yo le decía recién, en la vereda, era delito. Sí. Claro. Y ahí podía ser condenado. Claro. Porque fue adentro de la casa y no afectó a terceros. De lo que dice es en cuanto a la afectación de terceros, o sea, tanto el artículo 5 como el artículo 14, que son los que estaban en juego,
respecto del consumo personal hablan de por escasa cantidad y demás circunstancias que digan inequívocamente derivado en un consumo personal. Entonces, por eso tal vez el juez no encontró esas demás circunstancias que den por inequívoco para declarar la inconstitucionalidad. No puede acreditar el delito. A ver, para seguir presentando, y ahora vamos a volver a esto porque la cuestión legal es importante para entender por qué a veces un fallo dice una cosa, por qué a veces dice otra. Digamos, Jorge Solana, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, médico, neurólogo, y además acompaña a muchas veces a sus pacientes también en el uso de la medicina canábica junto con una medicina tradicional. En realidad el tema del cannabis es un boom donde muchas personas van enterándose de las posibilidades de tratar distintas enfermedades que tienen. Sí. Mi conducta es, bueno, yo no soy cultivador ni nada por el estilo, pero mi conducta es que si el paciente quiere entrar en medicina canábica, lo que yo hago es tratar de valorar qué tipo de aceite se consigue, cómo está preparado. Hay gente que trae cannabis de Uruguay, hay gente que se abastece de acá, de la forma tal de saber que uno va a tomar un rumbo determinado, porque hay distintos tipos de aceite que se aplican en distintas patologías, pero yo más que nada trato de acompañar al paciente en las decisiones que toma en su salud, porque siempre el paciente es responsable de su propia salud, yo no puedo meterle nada diferente a lo que en la experiencia, Jorge, ¿has visto algún tipo de evolución? En la experiencia hay un montón de cosas, ¿no? En epilepsia hay experiencias, por supuesto que hay experiencias que siguen siendo hasta ahora anecdóticas porque no tenemos ningún trabajo, pero yo hace poco estuve con una epileptóloga, Blanca Vázquez, que trabaja en Nueva York, que es una muy prestigiosa epileptóloga internacional, donde sí dice que en niños, en ciertos tipos de epilepsia, que llamamos refractaria antes o resiliente ahora, una forma llamada Lennox-Gastaut y otras distintas profundas, es donde ellos están viendo que tiene éxito. ¿Estamos? Valoraremos en el tiempo cómo es la respuesta en ese porcentaje que oscila un 30-40% de formas epilépticas que no son respondedoras a todos los medicamentos que disponemos hoy. Pero sí se puede decir que hay un porcentaje importante que hace pensar que hay un tipo de resultado que da. Y por ahora en algunos uno acompaña cannabis con medicamentos tradicionales. Después valoraremos el cannabis. A ver, ahora, Yolanda, gracias por estar. Yolanda Beatriz Tobe, ¿digo bien el apellido? Sí, Tobe. Vos padecés de fibromialgia, ¿verdad? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo? Y el diagnóstico estaría dado hace unos 15 años. 15 años. Pero la sintomatología viene de bastante tiempo atrás, sin saber, por supuesto, a qué respondía. Es más, he sido paciente del doctor acá, Solana. Has sido paciente del doctor. ¿Y qué cosas, digamos, cuándo fue que te involucraste con el aceite? Llego al aceite por la mamá de una compañerita de mi hija. Yo tengo una niña de 8 años y algo. Acá tenemos integrantes de Mamá Cultiva, quiero decir, ya los vamos a presentar. Y al comisario también, el director de toxicología de la provincia, que va a ser muy interesante la opinión al respecto también. Y bueno, ella me comenta de si había probado, si sabía. Yo ya estaba en un estado bastante delicado y le digo no. ¿Y por qué no vas? Acá existe Mamá Cultiva, ¿por qué no te acercás? ¿Por qué no probás y ves la posibilidad? Y bueno, me contacté. ¿Pero ya conocías? ¿Habías escuchado hablar o era totalmente nuevo para vos? No, en ese momento era nuevo para mí. ¿Y tuviste algún tipo de prejuicio, o miedo o algo que te hizo pensar, no quiero ir por ahí? No, pero al principio yo creo que a todos nos cruza un poco de temor, pero en mi caso particular... les digo la verdad, mirar a mi hija pequeña y pensar de dejarla sin madre fue lo que me dijo, bueno, no, es mi vida, es mi salud. ¿Cuántos años tiene hoy tu...? 8. ¿Nos puede contar cuál fue el cambio en su vida desde antes a después de la terapia? Sí, bueno, llego con una avanzada fibromialgia, se me dispara a partir del parto de mi nena, con un problema de tiroides. ¿Dolores por todo el cuerpo? En realidad va más allá de solo dolores. El dolor es la manifestación más gruesa, porque sí, somos quejosos, nos endurecemos, nos torcemos, pero hay mucha connotación en cuanto a los niveles neurológicos y lo que causa, perdés la memoria. Se pierde la capacidad. Vos sos profesora de matemática, me Exacto, soy profe de matemática, física y cosmografía que hace 8 años que no ejerzo. Que no ejercés, pero no ejercés porque, digamos, lo relacionás directamente con sí, es como empiezo, antes del diagnóstico, hace unos 15 años más o menos, empiezo con una pérdida notable de memoria, trabajando, dando clase, era como... que esto fuera el pizarrón, ¿no es cierto? Y llegar a tenerlo completamente escrito, darte mano nueva y quedarme así en un blanco total. Mirando.
Y después ya empiezo con la dificultad de decir, profe de matemática, hacemos una multiplicación, hacemos una división, ¿y esto qué es? ¿Y cómo? Una qué terrible, ¿no? lentitud Ese momento, para poder leer, problemas para poder hablar, más allá de la motricidad, porque hablamos de haber quedado tipo el exorcista con la cabeza girada por las terribles contracturas y claro, y que nadie supiera qué decirte. Y bueno. Mira, yo nunca había conocido un caso de fibromialgia que vos digas me afectó al ejercicio de mi profesión de docencia, por ejemplo, porque me afectó a la memoria o a la cuestión neuronal. ¿Es común esto? Sí, dolor crónico siempre altera personalidad, carácter, conducta, comportamiento, concentración. En realidad la fibromialgia es una enfermedad muy discutida hasta hace un tiempo atrás, hasta que desde hace unos años se la reconoce como entidad nosológica. O sea que hasta hace un tiempo atrás fibromialgia es una enfermedad muy discutida y hoy en las investigaciones hay modificaciones en ciertos genes que es lo que está investigando realmente su origen. Claro. Iván, Gregorio, gracias por estar vos también. Vos tenés Grow Shop, ¿se dice así? Sí, soy emprendedor de la cultura canábica. Emprendedor. Bueno, ¿qué tenés? ¿Venta de insumos y demás? ¿Qué es? Y vendemos todos los insumos que por ahí la gente puede llegar a necesitar para llevar adelante un cultivo, desde tierra, fertilizantes, macetas, filtros para el agua. Armamos y asesoramos sobre el armado de carpas de cultivo para cultivo de interior, con iluminación, con otros artefactos que hacen que se adecue el ambiente para que la planta pueda crecer. Y ¿trabajan un poco en conjunto con Mamá Cultiva, por ejemplo? ¿Trabajar en qué sentido? Digo, están en asesoramiento con ellas también tienen mucho conocimiento. Pero es que entre todos de la cultura canábica estamos como todos entrelazados. Están todos entrelazados. De alguna manera llegamos siempre unos a los otros, o nos mandamos gente, o recibimos gente enviada de tal lado. Iván, ¿y cómo cómo llegás a la venta de eso? Y además teniendo en cuenta que, hoy es ilegal. No, eso lo que yo hago es totalmente legal. ¿Es legal? Claro que sí. La venta está... yo vendo todas cosas que son totalmente legales. Es venta macetas, al público. Tierra, pipas, lo venden en los kioscos, lo venden... Totalmente, lo que tiene además es que hay venta de fertilizantes que por ahí vienen pensados para... En realidad se pueden usar para cualquier planta, pero vienen con diagramas de alimentación para la planta de cannabis y otros fertilizantes que por ahí vienen, o otros productos específicos para el consumo o el crecimiento o estimulación de la planta. ¿Y tenés local a la calle? ¿Lo haces por venta hace online? 4 años. Bien, ¿dónde estás? En 25 de mayo, Casi Ramírez, 1087. Bien, ahora vamos a volver con eso, porque queremos conocer un poco de todo en el programa de hoy. A partir del caso, por supuesto, de Sabina, que está acá, entender un poco de la ley hoy y de cuál es la realidad hoy, de esto. Comisario, gracias por estar. No, al contrario. ¿Cuál es el rol de la policía hoy y a partir también de la ley de narcomenudeo? Sí, en principio tenemos que tener en claro de que el autocultivo está prohibido, está penado por la ley. Es contundente. Javier decía que es un problema de legislación. Evidentemente lo que tenemos hoy es que la ley no permite el autocultivo y eso es contundente, ¿no? Por lo tanto se debe actuar de esa manera. Generalmente por ahí creo que habían hablado de que no hay investigaciones. El área en la cual yo represento, que es la Dirección Toxicología, nunca va a realizar un allanamiento sin una investigación completa. Por ahí se da que los diferentes procedimientos que realizan distintas dependencias de la ciudad, como direcciones, por otra causa, caso de delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, robo, hurtos, que lo llevan, o abuso de armas por ahí, que lo lleva a realizar allanamiento y se chocan con esa situación de que encuentran planta, por ahí encuentran también estupefacientes fraccionados para la venta, en algunos casos, y en muchos casos, como hablamos, planta. En estos casos, generalmente la comunicación directa es con el fiscal que extendió la orden, con el juez de garantía, y se procede, esa dependencia da intervención a nuestra área y se procede al secuestro de esa... Claro, o sea que se hacen allanamientos a partir de una denuncia por tenencia de plantas de marihuana directamente. Teniendo en cuenta lo que dice Sabina, por ejemplo. Que en ese caso, generalmente no. Nosotros, por ahí si la hacen en la justicia, no hemos recibido denuncias por el tema de plantación. ¿No han recibido? También hemos realizado investigaciones que por ahí no es solamente plantación, por ahí hay gente que también vende el producto de la planta, digamos, que hay por lo procedimientos menos así se radica la denuncia. Sí, no se han recibido últimamente denuncias de ese tipo, ¿no? Concretas, así de plantaciones. De plantaciones. Generalmente... comisario, por ejemplo, sí, Mariano, sí. Pero cuando uno recibe un comentario acerca de que en una casa
en una casa, ¿no? En un campo, una quinta, en una casa. Como fue en el caso de Sabina. Plantas de marihuana. ¿Ustedes qué relevancia le dan? Porque me parece que sería... No, cuando a través de la Dirección de Investigaciones se recibe cualquier comunicación, porque fue una comunicación de una comisaría, de la Fiscalía, se realiza una investigación. Se informa a la justicia y por ahí la justicia es la que dirime si esa causa la continuamos trabajando o no. Claro. El caso de ella es particular porque se trabajaba con la justicia federal a esa altura, no estaba el narcomenudeo, que eso comenzó el 10 de mayo del 2018. Claro. Y en Estado se trabajó con la justicia federal en ese caso. Pero digo, a partir de la ley de narcomenudeo, a partir de la... Perdón, pero es previo. ¿Cómo explica, Sabina, cómo? Perdón. ¿Cómo explican y cuál es la investigación que hicieron para que la policía de la provincia llegue a mi domicilio a buscar armas de fuego y cartuchería? Cuando lo único que encuentran es plantas de cannabis, y así mismo ha sucedido en otros casos donde llegan a la casa de cultivadores buscando elementos robados. Tenemos un compañero que durante 2 años seguidos fue allanado por la policía de la provincia buscando una supuesta moto robada que nunca existió, y cuando tenía la policía dentro de la casa le preguntaban dónde estaban las plantas y cuánto valía eso en el mercado. ¿A vos te leyeron la orden de allanamiento cuando ingresaron a tu casa? Me la mostraron. ¿Te la mostraron y decía lo de las armas? ¿Lo leíste armas vos? de fuego y cartuchería. La diferencia concreta es, o sea, la Policía de Entre Ríos tiene distintas áreas, como la hacía referencia, que son direcciones, como en caso de la Dirección de Investigaciones, que trabaja delito contra la propiedad, homicidio, abuso de arma, y las distintas dependencias. Por ahí son los que realizan este tipo de allanamiento y se encuentran con eso y ahí recién dan intervención en toxicología. En el caso de toxicología, generalmente cuando hay una información o una denuncia, realiza una investigación con intervención de la justicia, en este caso de narcomenudeo. Cualquier causa, se inicia la investigación y se cursa la nota de inicio al juzgado. Y siempre se va avanzando con la investigación con conocimiento de la autoridad judicial. La policía actúa a oficio, lo que hay que cambiar es la ley para que no persiga el autocultivo. Si la ley cambia, la policía no podría seguir Actualmente la ley es concreta, te dice que el autocultivo es un delito. Me interesaba preguntarle qué es una plantación, cuando usted dice de qué estaríamos hablando, de qué cantidad de plantas. No, nos encontramos con las más variadas cantidades, Pero, o sea, si nos regimos por la ley actualmente que está prohibido. Una planta ya es. En relación a la ley, lo que estamos debatiendo en el nuevo Código Penal que se está tratando en el Senado, que empezó el debate hace muy poco en la Comisión de Justicia, entre los 540 códigos que se están reformando, artículos que se están reformando, hay este tema aparece. Se liberaliza un poco lo que es tenencia para consumo. No se legaliza del todo, pero se permiten ciertas libertades que apuntan a garantizar cuando hay escasa cantidad, no se afectan derechos de terceros, y en el ámbito de la privacidad, un poco lo que se dio en este caso de Sabina, es hacia donde va el nuevo Código Penal, pero no se despenaliza del todo la tenencia. Para el caso del cultivo se aplica la misma lógica. Si es autocultivo de escasa cantidad y no se afecta para una cuestión personal. Y en un ámbito privado la ley se va a modificar. Se está modificando en estos momentos, así que se puede esperar que para el año que viene... Por ahí lo que es extraño en el caso de Sabina es la orden de allanamiento. Tal cual, hubo muchas irregularidades. Lo que le quiero preguntar a Pablo, a mí me suena tan raro lo que está contando Sabina, que como que pusieron una excusa, una cosa falsa para el allanamiento con armas, cuando realmente ellos iban a buscar las plantas, indudablemente, y aparte por ahí leí que llegaron 15 policías a tu casa. Sí, en un momento hubo 15 policías en mi casa, porque estaba la división de robos y hurtos, la división de toxicología, no sé qué más. Aparte, es posible que haya una causa, porque como explicaba el comisario, que se dicen tiene plantas, le allanan igual, porque es ilegal. Claro, o sea, con respecto a lo de las plantas, sí, la ley, sean una o sean muchas más, lo considere ilegal, sí hay que hacer la investigación justamente si se trata de un autocultivo o si es una plantación con fines comerciales, que quizás eso es lo que por ahí, tanto en el nuevo código y demás, va a haber que pensarlo también, porque la reforma de fondo está bien que contemple esto, porque inclusive jurisprudencialmente se viene trabajando. Ahora,
La parte práctica es cómo diferenciamos, ¿sí?, si es para consumo personal o no, sea el cultivo o sea ya la droga procesada, porque justamente va a haber que tener un procedimiento. Que ese es el trabajo que tiene que hacer la policía para establecer si la persona comercializaba o no. Es la cantidad. No es entrar, romper la puerta porque había puertas y después porque había planta y después investigamos. Lo que estamos pidiendo nosotros es justamente eso, que se descriminalice. Exacto. Por eso, pero hay que establecer un procedimiento, porque si no, por ejemplo, a la hora de encontrar droga, vamos a un caso bien concreto. Vos entrás y encontrás una bolsita de cocaína, porque convengamos que la ley habla de todas las sustancias, y no es que habla de marihuana, habla de todas las sustancias. Se entra y se encuentra una bolsita de cocaína, entonces uno puede decir, no, era para consumir, y si era la última que le quedaba después de vender 10... Pero eso va en la investigación. Por eso, o sea, lo que pasa que cuando alguien vende. Hay que establecer leyes más claras. Y es fácil distinguirlo. El tema de la legislación también es fácil distinguirlo. No hay investigación, eso es el problema. Pero, Lalo, el tema no es la policía, no entremos en esa guerra, me parece, no es gendarmería, no es prefectura, es la legislación, que es muy amplia y provoca todo este choque. A ver, perdón, déjenme, ahora vamos, Lo que pasa es que estamos negando una existencia de una cultura milenaria que es el consumo y el cultivo de cannabis. Bueno, ahora, perdón, porque me queda... Lo estamos negando como sociedad. No, está prohibido por ley. Pero estamos hablando de otra cosa. Yo estoy hablando no de una ley, estoy hablando de un uso y costumbre de una sociedad que viene milenariamente aplicándose en los seres humanos. Bueno, a ver, más allá de las leyes. Perdón. Déjenme presentar a Carola, gracias por venir. De Mamá Cultiva. Ahora seguimos, Iván. Ahora vamos. De a poco porque nos queda todavía por presentar a Carola de Mamá Cultiva. También nos está acompañando Susana y Vivas. Yolanda. Sí, me prendí la campera porque tengo frío. Me está haciendo mal. Claro, no me acordaba que eras de Mamá Cultiva, discúlpame. Y Tabaré Echeverría también, que es la agrupación paranaense de agricultores canábicos, ya vamos a hablar con ellos. Carola recién decía, Iván, es una cultura milenaria y estamos queriendo ir con la ley en contra de algo que vos lo ves así, ¿cómo es la situación y para qué lo usás? No, tal cual. Yo tengo una hija con síndrome de Rett. Explícanos qué es. El síndrome de Rett, bueno, el neurólogo es Solana. Él más o menos él la acompaña en este momento. Cuando comenzamos con el aceite de cannabis, ella tiene epilepsia. Sí. Desde muy temprana edad, de los 4 meses hasta ahora. La verdad que hace ya 3 años que está con tratamiento, con tratamiento con cannabis. Y los cambios en el último electro que se lo realizó el doctor fueron bastante positivos. Sí. Sí, la verdad que sí, y bueno, y eso nos dio pie para poder continuar. Y de ahí, bueno... Cuando decís bastante positivos, por ejemplo, se redujeron la cantidad de convulsiones que tenía por semana o por días. Lo que pasa es que por ahí las convulsiones, más que todo, son ausencias. Si no la estás mirando, no te das cuenta. Por ahí está y por ahí es muy fotosensible, entonces se queda tildada mirando la luz. Sí. Entonces, bueno, ahora eso no lo hace. Aparte, no solamente mejora lo que es el tema de la epilepsia, sino lo cognitivo, de poder salir, de poder andar, de poder ir al cine y llevar una vida tranquila, que es lo que buscábamos con esto. Y la verdad que lo conseguimos. Sí. Fue importante tenerlo al doctor ahí, porque no es lo mismo ¿no? hacerlo, está bien, con el apoyo entre todos los que ya conocen, no tienen práctica entre esto, que también con la ayuda de un neurólogo. El acompañamiento, es lo que siempre pedimos, el acompañamiento médico. Claro, claro. O sea, no hay un reniegue, digamos, de la medicina tradicional por el uso del cannabis, o para algunos sí. Carola, para muchos. ¿Cómo es? Para muchos sí. Ha habido mucha resistencia de parte de la comunidad médica. Y todavía es muy importante que esté el acompañamiento de la comunidad médica en esta cuestión de salud. Son cuestiones de salud. Claro, a ver, Jorge, yo como médico no ordeno, acompaño al paciente donde quiere ir. Claro. Porque tiene todo el derecho de elegir sobre sí mismo o los menores de los cuales son responsables del camino que quiera seguir. Si el camino no es dañino, ¿cómo me voy yo a negar? Lo entendés como un acompañamiento, digamos, ¿no? Como Jorge, una pregunta. Ana me había pedido una... yo quería preguntarte,
si está prohibido cultivar, ¿no? Bueno, yo sé que se cultiva igual. Sí. ¿Cómo haces para conseguir el aceite? ¿Cómo sabés si es la cepa correspondiente? Porque para cada enfermedad nos explicaban el año pasado que hay una cepa, si te lo venden bien, si tenés que comprarlo en el mercado negro. ¿Cómo se hace? Claro. Se cultiva. Mamá cultiva. Práctica, Cultivamos. Nosotros no buscamos en el mercado, no esperamos que en este momento, teniendo una ley que totalmente ausente, cannabis medicinal, donde no se avanzó nada, Sí. nos dé algo que no nos va a dar. ¿Y ustedes? Es la realidad. No, Nosotros ausente no, punitivista, así, castigando la persecución de la Pero salud. yo sé que no lo voy a ver, yo voy y le digo al neurólogo, recétemelo, ¿dónde lo compro? Claro. ¿A quién se lo pido? No, porque está la ley que te dice a la epilepsia Hay que sí, pagarlo en pero no dólares. tenés dónde abastecerte. Porque el Exactamente. tema es ese, digamos. Es Te una epilepsia habilitan hasta refractaria. la obra social reconozca, pero ¿dónde la consiguen? Claro, entonces, ¿para qué Únicamente sirve en la ley? Uruguay. Claro, bueno, ahí vamos a ir a eso, a la ley, porque Pero recién... sigue siendo Una ilegal. pregunta, Sí. claro, porque la reglamentación de esa ley que finalmente salió como salió, prevé la importación del aceite solo en el caso de la epilepsia refractaria, que Claro. no contempla el caso de su hija. Exacto. Quería preguntarle a Jorge si se podía empezar a plantear la posibilidad de bajar dosis de drogas farmacológicas tradicionales en función de un tratamiento que vaya buscando su equilibrio. Hay dos formas epilépticas en niños que cubre el 100% del resultado, que es la forma epiléptica Lennox-Gastaut y otra más rara que la vemos muy poco. En realidad, la experiencia de quienes decidieron tomar este camino y que yo los apoyo y sobre todo traen aceite de Uruguay y otros lugares donde es fiable lo que uno les da, en el acompañamiento sí hay una reducción franca de crisis. El tema yo todavía no sé cómo dar el paso de salir de lo que yo me formé, pero sí veo en ciertas formas epilépticas que consumiendo el aceite correcto, en la concentración correcta, que como uno lo puede dosificar, vemos una merma significativa de las crisis que apunta a la mejor calidad de vida de las ¿Y personas. quién dice esa dosis? ¿Usted? Sí. Claro. Yo quería hacer una consulta simplemente En mi caso es personal. al Bueno, doctor, y ahora al vamos con abogado, Tabaré también, que porque sí. sé que trabajó mucho tiempo en la Secretaría de Lucha contra las Adicciones, Sí. con el doctor Mario Elizalde. Y una vez nos comentó a un grupo de periodistas el doctor Elizalde que no es tan directo el tema del cultivo con el aceite, o me quedó esa idea a mí. Claro, no, ¿Me lo podés explicar? En principio, la planta tiene, digamos, la planta en sí tiene 400 o algunos más componentes, ¿sí? Básicamente los que está ahí en duda es el THC por un lado, que es por ahí el componente activo, el que genera adicciones y demás. Tóxico. Claro. No está Adicciones de demostrado cannabis que no THC existen. genera el THC está adicciones. demostrado. ¿A dónde? Se puede ver como, por ¿Cuáles son los ejemplo, números? vamos al ¿Dónde están? supuesto paraíso canábico que era Holanda, en los Países Bajos. Por ejemplo, al hacer la investigación de estos coffee shop donde uno puede consumir hasta 5 gramos de marihuana, ¿sí? Se hizo un análisis de qué es lo que se estaba vendiendo y se determinó que las que se pueden vender ahora tienen que tener una concentración del 15% o menos, ¿sí? Porque se consideraba que ya pasada esa concentración adictivo podía tener efectos mucho más nocivos. O sea, estos son estudios que se están haciendo, Sí. es en plena evolución. Es por O sea, una cuestión acá de no es cuidado que de uno los viene- clientes, no es para reducir, es simplemente No, porque no. los clientes si no quedan, No, a veces ellos- se llevan una Holanda- experiencia mala por no tener Holanda experiencia tiene- con el Holanda consumo. tiene una- Sí, está bien, yo tiene entiendo. una Yo leí legislación también lo mismo drogada, eso. Es para cuidar a los clientes de que no se lleven una mala experiencia con el consumo. A ver, reducirle porque es la la que intensidad genera- ahora del bien, efecto sí, para que la pasen sí mejor. está la Pero no por una concentración. cuestión de adicción o de problemas de salud o porque hubiese Eso- violencia, eso es mentira. Bueno, Vos decís, Pablo, que está en podemos- investigación. Está la digamos, que investigación, está- ¿no? Está Una investigación y obviamente como en muchos de los temas, sobre todo esto que ahora inclusive en mucho tiempo fue tabú y ahora sí las investigaciones, obviamente uno va a encontrar, como en muchos casos, la mitad de la biblioteca que va a decir una cosa y la otra Como nos mitad... pasa con tantos temas Bueno, también, la pero a ver, perdón, porque Tabaré, Pero perdón, no es porque, directo, por eso quería perdón, llegar a porque esa Tabaré conclusión. quiere decir algo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No, me encanta que estemos debatiendo sobre el tema del cannabis, que me parece importantísimo y en relación al autocultivo, pero también poniendo en contexto, podemos ponernos a pensar que también en Argentina está legalizado, regulado el alcohol, el tabaco, que son drogas también, que generan dependencia, que generan más que una adicción, un consumo problemático, y que en realidad están reguladas, tienen publicidad, se permite su consumo y sabemos que, por ejemplo, a través de un estudio de David Nutt, que es el asesor legal en tema de políticas de drogas del gobierno británico, a través de un análisis multicriterio que analiza tanto los daños individuales como los daños sociales del consumo de determinadas sustancias, ese estudio arrojó que el alcohol es la sustancia más peligrosa tanto Sí, para tal tanto para daños sociales a terceros como para daños Y vos individuales. lo que decís es que, sin embargo, está regulada, es venta libre, Pero tiene no sé, publicidad. pero Pero acá recién se armó un debate. Algunos decían...
A ver, minuto. Vamos a ir de a poco. Para entenderlo. Minuto. Seba decía es lo mismo y Javi decía no es lo mismo. Lo otro es un delito. A ver, no, bueno. pero ¿Sí? sacaste un poquito de la ley. No, la ley no. no. Pero pensá un poquito más allá. Hay una A ver, ley. en el contexto. Seba. ¿Qué Y hay una ley de Ahí cannabis vamos con todos de a medicinal. poco, ¿eh? Ahí vamos con todos de a poco, sí, Seba. Un camión de estamos marihuana. Seba, ¿qué pasa? Javi, está abierta ¿Qué la... estamos El debatiendo? segundo no Porque pongas mate. se debaten muchas cuestiones a la vez. Sí. Primero, estamos debatiendo cannabis y no otras drogas. No metamos cocaína, esa cosa, porque Bueno, estamos no, hablando de obvio. otra cosa. Sí. En la legislación se mezcla, pero en este debate que estamos haciendo acá no. No. Dentro de cannabis tenemos el uso medicinal, que es ley, que es legal y demás, que por una contradicción de la propia ley no se permite el autocultivo, ni se piensan en otras cuestiones alternativas para que esas personas tengan el derecho a acceder a la salud. Sí. Y después está el uso social de la cannabis. El uso, si se quiere, recreativo, distintos usuarios. Que ahí debemos establecer distintas también parámetros, si es en el ámbito privado, si es en el ámbito público, y sin duda que tenemos que apuntar los cuidados al uso en menores de edad, que es lo que todos coincidimos que es peligroso. Y ahí se asemeja al alcohol y al tabaco en esas cuestiones. ¿Cómo logramos que los jóvenes no lleguen a la marihuana hasta los 18 años? Como no deben llegar al tabaco y como no debe llegar tal cual. Por eso como no debe llegar al alcohol. Porque si no regulamos, generamos un mercado negro. Bueno, como pasa hoy en día. Eso es otra de las cosas. Legalizamos la medicina, Vamos pero con no regulamos Susana y con el Mariana. acceso, mercado. A ver, minuto. Que Susana quiere decir algo. Gente, sí. A partir de la regulación en Estados Unidos Sí. se redujo el consumo de cannabis en Bueno, ahora vamos a ir de a poco adolescentes. con las experiencias en otros países. También queremos hablar de eso. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo me voy a hablar sobre lo medicinal del cannabis. Sí. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que mi mutual me cubre el Charlotte, el que se trae de Estados Unidos. ¿Cuál? A ver, El Charlotte. Charlotte, el aceite de cannabis del Charlotte. Sí. Pero en cierta forma no le sirve a mi hijo. ¿No le sirve? No, porque hasta cierto punto le cubre un 20% de lo que podría bajarle las crisis. Pero el aceite que mamá cultiva le sirve más, porque le bajó las convulsiones. O sea, vos lo comprobaste. Pero en ese caso estás hablando de que, digamos, es mucho más efectivo producir tu propio... Sí. Y para eso obviamente es necesario tener tu propia plantación, Sí, digamos. porque ¿qué pasa? El aceite Charlotte en Estados Unidos es un un componente dietario. Dietario, bien. Vos eso en Estados Unidos vas a una farmacia y lo comprás, Claro. porque es un medicamento de venta libre. Sin embargo, acá entra como el aceite de cannabis, que en realidad no lo es. No lo es, eso está comprobado. O sea, Que no lo es, digamos, que no es solamente el aceite de cannabis, tiene otros componentes que... un poco más industrializado Claro, sería. sí, En me realidad lo que parece tiene es saborizado. una extracción de un componente del cannabis, que es el CBD, y que no funciona perfectamente, o no funciona en realidad de manera aislada, funciona en sinergia con otros cannabinoides que lo obtenemos de las flores de las plantas que se cultivan. El que viene de Estados Unidos solamente tiene el CBD. Ese, para la mayoría de los padecimientos, Y la de las epilepsia enfermedades, no sirve. no es el más efectivo, No funciona. porque no tiene la potencia de la sinergia del resto de los cannabinoides. Se entiende. Eso es lo que Ahora, hace Lo más que se potente dice el efecto al séquito. aceite, o más efectivo al aceite casero, que el aceite importado, que en Estados Unidos se vende como A ver, vitamina. con Mariano, y vamos a, perdón Susana, pues tenemos que leer unos mensajitos, ahora volvemos. Sí, Mariano. No, yo creo que hay que tener en cuenta que hay que salir de la trampa de lo prohibido, porque las leyes permanentemente están modificando lo que está permitido y lo que está prohibido desde el principio de los tiempos. Algo que estuvo prohibido ayer, mañana es legal y es indicado. Como la El tema del la esclavitud alcohol también se era... intentó prohibir en Pero Estados la ley Unidos. tiene que reflejar la El tema del costumbre. alcohol se intentó prohibir para uso recreativo, se intentó prohibir en Estados Unidos, generó toda una industria de trabajadores del Estado con alta capacitación que casualmente fue desactivado muy poco tiempo antes del surgimiento de la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Dos detallecitos. Tenemos el ejemplo de Uruguay, que está trabajando en esta cuestión.
redondeando lo de la prohibición, está prohibido fotocopiar libros, porque es atentar contra la propiedad intelectual. Sin embargo, no hay policías recorriendo las fotocopiadoras de las universidades metiendo preso a los estudiantes. Es polémico, van a llevar los mensajes porque es polémica la comparación. Y por otra, ¿de qué estamos hablando acá? Hay una demanda que tiene mayor consenso y apoyo social, es el tema de la salud medicamentosa. En 2018 se firmó un acuerdo entre el gobierno de Jujuy y Greenleaf Farm International, productores de plantas de marihuana para aceite medicinal, que le arrendaron por 99 años una finca de 14.000 hectáreas que es propiedad del Estado jujeño, que se usaba para hortalizas, para tabaco. Pero es para uso recreativo, no es para uso médico. Es para exportar el cannabis. Bueno, es más grave. Entre una empresa del Estado jujeño, presidida por el hijo del gobernador Morales, Gastón Morales, y una multinacional norteamericana para producir 14.000 hectáreas de marihuana legalmente y metemos para uso recreativo. Que tiene 3. Bueno, a ver, Sabina, me das un minutito porque ahí, claro, es polémico. Por todas las aristas que uno lo analiza en general, si bien es cierto cuando nos planteamos, hay que recordar, hoy es ilegal. Digamos, eso es así. Ahora, esto que planteas... Es ilegal, lo único que es ilegal son los negociados que se hacen en base a la marihuana. A ver, vamos de a poco. Esto que planteaba Seba también es cierto. El hecho de que sea ilegal favorece el narcotráfico. Esto lo vamos ahora a analizar también a fondo en breve. Pero hay muchos mensajes de ustedes. Respecto al consumo de cannabis, quiero contarles que por temor, sobre todo por eso, no me he enfocado en el autocultivo, pero tuve oportunidad de probar para el tratamiento de cefalea tensional por estrés. Y de esa manera logré reducir casi al mínimo la, perdón por la pronunciación, venoncendiazepalina, que es también una droga. Sin embargo, esta otra droga la dicen ilegal. Creo que es solo un negocio fantástico de la industria farmacéutica, nos dice Analía. Hola, buenas noches. A la gente que tenga mucho cuidado, en los grupos de compra y venta suelen ofrecer algo que no es aceite de cannabis. Te llegan a cobrar hasta 2.000 pesos por un frasquito chiquitito. Te dicen que es aceite de cannabis, pero en realidad es de oliva. Eso lo venden desde Bolivia y aquí también hay algunos vivos que lo están haciendo. Se aprovechan de la desesperación de muchas personas que están buscando de alguna manera paliar el dolor. Soy Adrián. Hola, buenas noches. Excelente el programa de hoy. Hablar del autocultivo, una realidad presente, por más que las leyes no lo quieran ver. Una felicitación muy especial al doctor Solana Silveira, que desde hace algún tiempo nos viene acompañando. Yo soy una paciente, me llamo Patricia. Hola, buenas noches. ¿En dónde se puede comprar el aceite de cannabis? No se puede. ¿La venden en farmacia? ¿Para qué sirve exactamente? Nos dice Joaquín. Hola, buenas noches. Yo tengo fibromialgia, fui diagnosticada hace 3 años y probé con el aceite. Fue un gran complemento para calmar los dolores, además de los medicamentos que sigo por orden y prescripción médica. Ojalá la declararan a favor de estas patologías también, sería muy importante, nos dice Silvia. Hola, buenas noches. No culpen a la policía de los allanamientos y de los secuestros de plantas o de droga. Ellos no hacen más que cumplir una ley que está vigente. Hola, buenas noches. Quiero saber qué piensan las integrantes de Mamá Cultiva que utilizan medicinalmente el cannabis respecto del uso recreativo que hacen los chicos y chicas. Bueno, ahí vamos a ir con esas dos cosas. Perdón, ahora vamos con las preguntas, para no perderlo. Dos inquietudes de los televidentes. Una que hablaba de qué piensa, que también lo estaba pensando yo. ¿Cómo recibe o si siente que el ojo crítico en general en relación a los allanamientos de este tipo de plantas y demás, de plantaciones, está puesto siempre en la policía o no? Porque recuerdo que arrancó aclarando, nosotros es la legislación y la tenemos que cumplir. No, sin lugar a dudas, siempre es una cuestión que se tiene en cuenta. El doctor lo decía recién, hay cuestiones que alivia a los pacientes, pero nosotros nos encontramos con que tenemos una ley vigente y tenemos que aplicarla. Si encontramos planta en un lugar y no se hace un procedimiento, nosotros estamos en incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, o sea, estamos entre la espada y la pared en esta cuestión. Y hace un rato dijo no hay
al menos desde hace un tiempo hasta acá, tantas denuncias al respecto? ¿Cree que no llegan a la justicia porque la justicia no les da curso porque de alguna manera también saben en qué pueden llegar a terminar? Como opinión suya personal. Sí, no sé a qué se debe, no hay tantas denuncias. Sí, o sea, con el tema ley narcomenudeo tenemos cantidad de denuncias, pero es la comercialización del kiosco de estupefacientes. Pero por ahí planta no nos encontramos. Sí, lo que nos encontramos con muchísimas intervenciones es cuando las distintas dependencias, no solamente acá de la ciudad de Paraná, sino en el resto de la provincia, que se allana por cuestiones de delito contra la propiedad y nos encontramos con distintas plantas que ahí se actúa y se procede a la... Si las encuentran, digamos, en medio del allanamiento. Perdón, Carola. y la última, para retomar algo que preguntó un televidente, perdón, para que no quede colgado. ¿Qué piensan las Mamá Cultiva, quien quiera, del consumo recreativo? Mirá, la verdad que estamos totalmente de acuerdo. Cada uno puede hacer en su vida privada lo que desee. Mientras, a ver, lo que mismo que estábamos hablando de las plantas en la vereda, no, en la vereda sí. Yo cultivo dentro de mi casa, le doy a mi hija. Hoy en día no solamente se usa para epilepsia, para fibromialgia, para gente oncológica, sino también hasta para depresión, para no dar pastillas. Mucha gente... porque tiene ganas, hay muchos profesionales que yo he conocido con todo esto que lo consumen para dormir, para descansar. ¿Y hay opiniones encontradas dentro de las Mamá Cultiva, por ejemplo, con respecto a esto? ¿O en general no, están todas de acuerdo? A ver, tenemos que ir todos juntos para poder seguir avanzando y poder sacar a la marihuana de la ilegalidad. A ver, Ana. Yo primero contarles que el año pasado a mí me regalaron una cremita y no tengo nada. ¿Una cremita? A ver. Una cremita de cannabis. Sí, una cremita de cannabis. Me sacó gracias a Dios no tengo todas las cosas más graves que tienen ustedes, chicas, y las contracturas se me fueron. Sí. Y es lo mismo que ponerme la otra cremita, supongo, la que compro en la farmacia. No, yo lo que te quería preguntar es ¿cuántas plantas sería necesario para poder hacer cada uno su propio aceite? Y si es muy difícil, porque lo que yo he escuchado es que es complicada la planta. ¿Estás viendo si te da el espacio, Ana? Es complicada, no es complicada al principio hasta que la vas conociendo y vas aprendiendo. Es un proceso. Es un ser vivo. ¿Cuántas plantas? Las que podamos tener. En realidad, 1 a 10 son ilegales. Depende también de la dosis. Yo siempre recomiendo que no tengan para hacer 1 o 2 aceite. plantas para hacerse aceite. Te pregunta cuántas plantas Porque puede pasar que te salga un macho, puede pasar que venga el viento y te la quiebre, puede pasar que agarre un hongo. Entonces no quedarte sin eso. Es que para hacer el aceite necesitas la resina de la planta. Entonces va a depender de la cantidad de aceite que vos necesites ingerir o que el paciente necesite ingerir por año. Que tener en maceta. A ver, ahí vamos con Jorge y con Javi. No es lo mismo. Ahí vamos, Javi. El tema de medicina canábica sigue siendo también ilegal porque hubo un veto del presidente. El presidente vetó la ley que era mucho más abarcativa y solamente le dejó el artículo de las epilepsias refractarias, las epilepsias que no responden al medicamento, pero tampoco le dejó la puerta abierta de cómo vamos a abastecer ese grupo de pacientes con el cannabis. La obra social provincial no Entonces responde. la ilegalidad sigue siendo, no tanto por el Parlamento dentro de eso es una avanzada bastante importante. En este caso por el veto. Pero acá hubo un veto presidencial a la ley que solamente autorizó el uso de aceite de cannabis a las epilepsias refractarias, pero no le da cómo abastecer. La solución, digamos, perdón, Javi. A lo oficial. Yo me escribí, bueno, y ahora por la cuestión mía, periodística, policial, judicial, todos los días en los juicios veo chicos que están con problemas de adicciones y que empiezan con la marihuana. Y terminan... Error. A ver, porque acabas de decir algo polémico, te van a... Voy a los juicios y le preguntan, ¿cómo empezaste con adicciones? Marihuana, y después cocaína, y después esto. O tabaco, ¿por qué no tabaco? Porque es un vaso de cerveza que le convidaron. Segundo, a ver, ahí vamos. Si le preguntamos a cualquier médico, es muy difícil que arranque con marihuana sin haber... A ver, para que concluya, para que concluya Javi. Es el tema de que los organismos oficiales de la municipalidad, de la provincia, de la nación, y creo que de una parte del continente, el fumar marihuana lo consideran nocivo para la salud, lo dicen los especialistas. Yo me estoy enterando ahora que no es tan así. No es la combustión, el calor de la ciudad. Dije marihuana. Nadie dice que no sea nocivo. Bueno, sí que uno puede tener la libertad de elegir. Sí, como tiene la libertad de elegir. La combustión De a poco, sí, se va.
Muy breve, si le preguntamos a cualquier médico que maneje políticas de salud pública y le decimos cuál es la droga que más afecta a la salud pública de una población, va a hablar de tabaquismo y va a hablar de alcohol. No va a hablar y de barbitúricos y pastillas legales recetadas. Porque tenemos que compartir, disculpen, pero tenemos que compartir una pausa bien breve, pero sigan mandando sus mensajes, los vamos a leer en vivo. Vamos a hablar también y vamos a analizar cuál es la relación directa, si es que la hay, entre el autocultivo, los canabicultores y la posibilidad del narcotráfico. Digamos cuáles son las relaciones directas ahí. Lo tenemos al comisario también acá. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad? Ya venimos, pausa breve. Bueno, ahora sí, el debate, por supuesto, siguió en el corte, intenso, igual de intenso que en el aire, porque esto es así, tiene muchas aristas y ahora se estaba planteando algo muy interesante también acá, que es importante para debatirlo también, pero Susana, querías decirnos algo. Sí, yo quería terminar la idea hoy del aceite de Charlotte, para comentarles cómo es el dilema de entrarla. No cualquiera puede llegar a eso porque lo pagás en dólares. O sea, el dólar actual está, ni hablemos, son $300 cada frasco. Tenés que pedir autorización al MAT para que te permitan entrar y ahí también tenés que pagar para poder retirarlo. Y todo eso implica dinero para las personas que necesitan el aceite. Y hoy, teniendo la posibilidad de vos poder hacerlo, sin ningún aditivo, porque lo único que tiene el cannabis ahí está disuelto en aceite. Nosotros no entendemos o no logramos comprender que por qué hay gente que sigue eligiendo. No se abre esto de una vez, que ya se termine, porque a mí la salud de mi hijo es la que está en juego. Bueno, a ver, recién acá también surgió el tema de la salud pública como sistema, ¿no? Y de qué manera podría abordar, por ejemplo, una posible despenalización. Pero, perdón, Javi, porque tenemos que presentar un informe que habla también de la cuestión del narcotráfico, porque cada vez que se menciona la palabra marihuana y demás, hay como una cuestión ya social instalada de que está relacionada necesariamente con el narcotráfico. Evidentemente, en algunos casos, seguro que sí, pero digamos, ¿cuánto está mezclado eso con el autocultivo, con los canabicultores específicamente? Mirá el informe y ahora lo digo. La marihuana es, sin dudas, una planta polémica. Se encuentra dentro de la lista de estupefacientes que la ley criminaliza, pero aún así es usada por millones de personas. Su aceite, el cannabis, resulta de efectivo uso medicinal para dolencias severas y hasta para reducir convulsiones varias. Pero al mismo tiempo, según afirman los especialistas, su mal uso también puede provocar daños, por ejemplo, neuronales. De ahí la controversia. ¿Despenalizar, criminalizar o regular su uso y consumo? Sus beneficios medicinales son el argumento de muchos que piden la despenalización. También están aquellos que argumentan que la ley va en contra del artículo 19 de la Constitución Nacional, donde se indica que las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero deben estar exentas de la autoridad de los magistrados. Pero entre quienes se oponen, el narcotráfico y sus delitos relacionados son los principales y fuertes argumentos. De hecho, como parte del programa Argentina sin narcotráfico, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Prefectura Naval Argentina viene realizando operativos para desmantelar grandes viveros de marihuana e incluso plantaciones en casas particulares. Ahora bien, ¿qué relación real existe entre las plantaciones de autocultivo y la venta organizada como estupefacientes? ¿Favorecería al narcotráfico la despenalización o es su criminalidad lo que lo impulsa? ¿Cómo es la experiencia en otros países que dieron este paso?
A ver, varias preguntas plantea este informe, pero hay datos en relación. Primero, recién nos estábamos preguntando, por ejemplo, la experiencia en otros países, y cuando decimos eso, inmediatamente en Argentina pensamos en Uruguay, porque es el país más cercano que hay datos sobre eso. Tengo un periodista amigo que está viendo la transmisión de Canal 11 por internet. Bien. Agradecido, por supuesto, y debatiendo y participando del debate, y me pasa unos datos que dice que en la República Oriental del Uruguay, de que se instrumentó este blanqueo, legalización del uso de cannabis, aumentó notoriamente la inseguridad. En poco tiempo, y es como que... Bueno, yo no... Vamos a decir mentira todo el tiempo. Son datos oficiales. Aumentaron los niveles de inseguridad. Con accidentes de tránsito, con homicidios. Lamentablemente tiene una relación directa con esta liberación. No sé si tiene algunos datos con eso. Sí, a ver, perdón, el Uruguay, aparte de los índices delictivos que han aumentado, ellos ¿es oficial eso? Han tenido una reforma, lo que es en el Código Penal, Código de Procedimiento, que por ahí tenían una ley más dura, y eso también trajo aparejado el delito. Por supuesto, hay que ver en qué incidencia tiene la legalización del tema de Claro, hay que ver de qué modo se asocia una cosa con la otra, porque tal vez no tiene nada que ver. Acá aumenta la inseguridad y no porque la gente fume. Pero falta la plata. Pero Uruguay tiene la característica de ser un país tranquilo, justamente nada que ver. Vos decís que tuvo una conversión. No, lo que me dicen los colegas de Concordia, que del contacto que tienen con las autoridades de Uruguay, le han transmitido eso. Que están como tratando de rever este tema, así dejarlo todo libre, porque Tabaré, quería dar un dato importante en relación al narcotráfico. Hay una revista en Argentina, que es la revista THC, que tiene una máxima. Al narcotráfico lo sostiene el Estado. ¿Por qué lo sostiene el Estado? Porque si el Estado decidiera regular la sustancia, podría hacerse de ese mercado, regular la sanidad de esa sustancia, porque ¿qué pasa? Las personas toman decisiones, y toman decisiones de hacer consumo. Ahora, el Estado de Uruguay decidió regular la marihuana. ¿Qué logró con esto? Ganar 25 millones de dólares que si no habrían ido al narcotráfico con todo un nivel de violencia, cadenas de violencia, mafias y demás, que ahora ese mercado se lo quita al narcotráfico, que asesina personas y un montón de cosas espantosas, y ese dinero va al Estado para que lo pueda invertir en escuelas, hospitales y un montón de otras cosas. Entonces me parece que es una incongruencia. Tenemos que se genera un mercado negro en Uruguay. Se ve la ley. Siempre hay un mercado negro en cualquier producto. Y me parece importante plantearlo acá. El señor no recibe denuncias, por ejemplo, cuando hay una fiesta de un cumpleaños de 15 en un salón que se alquila y se le da alcohol a los chicos, porque fiesta de 15 sin alcohol para los chicos no existe. ¿Quién tiene que hacer el control? El área de habilitación. Claro, eso no es un delito. No es un delito. No, pero se refiere... Sí. Perdón, gente. Tu hija le da para quién va, la policía contravenciones. No, va el área de habilitación. Que siempre hablas. Va el área de habilitación. Puede la policía dando alcohol a menores. Perdón, Sabina, ¿cómo? A ver, gente, de a uno porque no se está entendiendo. Sabina, ¿cómo? No, claro. Sí, claro que sí. Es una contravención. Bueno, acá dice Pablo, es una contravención. De todas maneras... Es una de las sustancias más adictivas que existen y es una contravención darle alcohol a un menor. Es increíble, estamos en el mundo del revés realmente. Está bien, lo que pasa es que a lo que va Luz me parece que no hay denuncias de vecinos o de la gente de la fiesta misma. Es que es como estamos pensando, ¿cuál es el problema? Que todo el mundo tome clonazepam entregado por cualquier profesional de la salud, o sea, es lo que le quería parece preguntar. Que ¿Cuánto más tóxica es algún remedio que vos le tenés que dar a los pacientes con epilepsia que tomar las gotitas del aceite? Bueno, digamos, los medicamentos que uno da tienen seguridad ya. Uno lee 10.000 millones de efectos adversos de las drogas que uno da, pero en la realidad, en mi experiencia, llevo 42 años de médico, en el valproico solo una vez tuve que suspenderlo por un efecto raro, o sea, uno tiene margen de seguridad. O sea, en la realidad, sí, hay gente que se salvó con la penicilina, hay gente que se murió con la penicilina porque es alérgico, pero en realidad si uno se maneja en los cánones correctos, no he visto efectos tan adversos como todo lo que vos ves en el prospecto. Claro. Sí, Sabina. Yo quiero preguntarle al doctor cuáles serían, o sea,
porque él está hablando de efectos tan adversos, o sea, que ya se esperan ciertos efectos adversos como el malestar estomacal, están como todos ahí, una están dependencia. todos narraditos ahí. Claro, todos, sí, sí. todos, ¿Cómo? todos. Están todos los mínimos y los máximos. Que están todos narrados. Sí, no, claro. Igual Bueno, la pregunta es, pero ¿qué lo tan que- peligroso es un medicamento con respecto a la seguridad que brinda el uso de cannabis, digamos? ¿Puede ser que un medicamento ocasione la muerte y cannabis ocasiona muerte? Puede ser A ver, que, a ver, lo que estamos yo hablando no es que la mayoría de los medicamentos que para epilepsia afectan severamente a la salud en cuanto a la salud gastrointestinal, No, digamos. no estoy tan de acuerdo, de no. que, bueno, hay problemas de que de atrofiamiento también, o atrofiación, no sé, de músculo, porque lo he visto, digamos, y que tienen que tomar uno para detener las convulsiones, uno para la conducta, uno para que puedan dormir, Sabina, uno vos para decís si el cannabis tiene No, bueno, resultados claro, conocidos eso- tan adversos. Eso es un mal manejo de los medicamentos. No, Lo no, que- a ver, yo lo he no, visto yo de años y conozco, años yo de conozco gente que tiene que razonamientos que le doy seguir el medicada. medicamento 1, entonces como le hace el efecto B, le agrego el B, eso no es medicina. Igual la pregunta eso no Pero es es lo que se medicina. practica. La pregunta Si el es- medicamento no tolera un medicamento, se Es lo que busca se otro. practica y pregúntele a la Bueno, mayoría pero de las yo, personas que esa están no, acá. esa no es mi medicina. Claro, claro. Bueno, O sea, importante más allá marcar de eso. eso, Estamos Tratar haciendo las una complicaciones de los comparación, medicamentos doctor. con otros otro medicamentos medicamento. no es mi medicina. Bueno, Doctor, una pero- En pregunta absoluto. que quiero eso, más allá del mal uso, digamos, un paciente que toma 10 gotas de más del aceite de cannabis y un paciente que se tomó el triple de la dosis del medicamento de farmacia que tenía que tomar. ¿Existe la posibilidad de que por pasarse de dosis de medicamento se muera? ¿Y existe la posibilidad de que por pasarse de cannabis se muera? No, obviamente que no. Con el clonazepam se pueden pasar de dosis, se duermen, con otros se mueren. Pero una persona se puede... Pero sí, con el cannabis no hay registrada muerte. porque ahora no sé Claro. cuál es la... Claro, Mejorar la seguridad del aceite de cannabis. Minutito. Ahí venimos con Luz y con Mariano y con todos, pero me piden mensajitos. Y ahí venimos. Muy Hay muchos de interesante el programa, nos dice Alberto, el cannabis debería manejarla una institución y proveer gratuitamente a todas las personas Eso que dice la ley. acrediten necesitarlo y justifiquen su uso. No estoy de acuerdo con el autocultivo porque se presta para cualquier cosa y se Cualquier toma cosa. esa droga como algo normal cuando debería ser solo para casos medicinales. Hola, buenas noches. Le pregunto al doctor si tiene alguna contraindicación tomar el cannabis para, por ejemplo, los dolores de fibromialgia. No, ninguna. Soy Ninguna. Lidia. Buenas noches. Ninguna. Creo que los neurólogos deberían por lo menos no negarse y tener la cabeza más abierta, los jóvenes sobre todo, investigar, indagar, conocer casos y animarse a probar con esto, que no viene a reemplazar nada, sino que puede servir muy bien como complemento. Hola, buenas noches. ¿Cómo se sabe cuál es el aceite verdadero o cuando me están queriendo vender gato por liebre? Nos dice Joaquín. Hola, buenas noches. Quiero felicitar a la Policía de Entre Ríos por el accionar y la respuesta que está dando a partir del narcomenudeo. No tengo una posición tomada respecto del autocultivo y estas cuestiones que están charlando, pero sí he visto en mi barrio que hoy la situación ha cambiado a partir de poder desbaratar los kioscos de drogas que hay por todos lados. Soy Pamela. Hola, mi hija usa el aceite de cannabis. Quiero que sea legal. Quiero que no nos manden presos ni nos manden la policía por plantar. Yo voy a los talleres de Mamá Cultiva, no solamente hay información, sino que hay contención y mucho respeto. Felicitaciones al médico que siempre es el único que nos ayuda y da la cara en estos temas. Soy Cristina. Hola, estoy viendo el programa y estoy de acuerdo con que sea legal, pero solo para uso medicinal. Me llamo Fabiana. Hola, hace un año atrás quiero contarles que entraron a mi casa, me apuntaron en la cabeza, estando yo en sillas de ruedas, así de riesgoso es cultivar. La verdad que no sé cómo las mamás se arriesgan a esto, es muy peligroso, termina siendo más caro el remedio que la enfermedad. Yo la pasé muy mal, nos dice Omar. Hola, buenas noches. Acá en Paraná, ¿hay un lugar fiable para comprar el aceite de cannabis? ¿Cambió algo luego de esa ley que se aprobó, aunque se derogaron algunos artículos, pero se aprobó finalmente? Soy Teresa. Buenas noches. El cannabis es ilegal porque las multinacionales no se pueden apropiar de su comercialización. Soy Mauro. Hola, los estoy mirando atentamente. El tema es muy interesante, pero por momentos no se entiende porque hablan todos al mismo tiempo.
Mirá, ahí está. Me liberó de retarlos, gracias. Hay una discusión que se dio Sí. acá, que hay un montón de información que no tenemos. Sí. Y la ley prevé el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal. eso. Estamos mal, eso Claro. no ha avanzado, Claro. no sabe, hay datos que no tenemos, no se avanza en la posibilidad del tratamiento en otro tipo de enfermedades. Digamos. Hoy en la provincia de Entre Ríos, ¿hay un centro de rehabilitación para adictos oficial? Tampoco. No, bueno. No. Pero Escuchame una que no cosa. tiene nada que ver con la- Va en la línea, digamos, no se avanzó. Como política de Estado no hay nada para Bueno, el control, para la Este asistencia, para programa, la este contención. programa, se utiliza- este programa Ahí vamos, debiera estar avanzando en que los profesionales de la salud sepan algo del tema Claro. cuando ingresan a la carrera A ver, de perdón, porque medicina. ahí Pablo Una cosa. tiene algo para contar Dos de eso. cositas. La primera, citando lo que dice la ley, lo que tal vez habría que solicitar es que, porque la ley bien lo dice, que aquellas personas que se adhieren al programa, ¿sí?, deberían tener la provisión gratuita, si sea importado o no. Entonces, en todo caso, tal vez lo que le podríamos pasaba a la decir, señora. debatir si hay que avanzar, pero también pedir que por lo menos la ley se cumpla. ¿Sí? Y por otro lado, con respecto, también había un mensaje con respecto del aceite y cómo medirlo. Yo el año pasado participé en una jornada de medicina canábica que organizó el Colegio de Farmacéuticos, y ahí la Universidad de Rosario contó sobre un dispositivo que ellos tienen donde las personas, está bien, nos queda a unos kilómetros, pero ellos hacen un control de aceite, ¿sí?, que la Para ver persona la puede calidad. llevar y hacer un control, digamos, a ver si tiene concentración de THC, de CBD, si no tiene nada. Se hace eso gratuito. Una Sí, fotocrimetría sí, se sí, llama. sí, sí. No, no es gratuito, No sale es 1.000 pesos. gratuito. Bien, no es es gratuito. Ah, No es es gratuito. Gracias por el dato. Además de comprar el aceite, tenés que ir a Ahí vamos, medirlo y Jorge. pagar más. Perdón, para porque que te Sabina- Pero lo por lo menos sabes lo que vas a dar. Pero ¿cuánto estás cromatógrafo, gastando en el medio? Claro. Bueno, a ver, ahí Es vamos. mejor Sí. controlar. Perdón, Disculpen. Sí, obvio que Sí, mejor. sí. Disculpen, sí. Pero el Estado Como también decía el lo- compañero, el análisis no es gratuito. Por otro lado, tenés que hacer un traslado de una sustancia que es ilícita a más de Claro. casi De provincia a 200 provincia. kilómetros. Pasando de provincia ¿no? a provincia. En nuestro Sí, caso, sí. con controles de gendarmería de por medio, etcétera, arriesgando muchísimo en el medio. Por otro lado, bueno, eso, digamos, hay que llenar un formulario. Es un trámite en realidad bastante sencillo, pero Los rosarinos lo implica, usarán, digamos, seguramente. implica algunos. todo eso. Y de esa manera sí, vos podés saber, Eso, como un perdón, antecedente de la disculpame, investigación. no me interrumpas que estoy hablando. ¿Que hay Por algo otro personal lado, acá? No. no, Ah. pero como forma de uno asegurarse qué es lo que está comprando, Sí. si en realidad se ve en la necesidad de comprar esto en el Sí. mercado ilegal, que hay un mercado que existe, ya es real, con producción artesanal y local, Sí. bien, lo que tenemos que hacer es intentar de comprarle a una persona que sea de confianza, que sepamos que cultiva, que sepamos cuál es el método que hizo para hacer esta extracción, qué plantas utilizó para eso, y cuál es la dilución que se le hace a ese aceite. La dilución. Son los parámetros Sí, 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 no. que te permiten a vos como consumidor saber qué es lo que estás Tener un adquiriendo. poco de confianza en lo que... Sí, Sí. Jorge. No, que está bien, que la ley decía de la investigación, digamos, nosotros tenemos referencias que de dolor sí, en la experiencia de California, de cómo manejarnos, cómo dosificarnos y todo, pero en las demás patologías tenemos poca referencia en cuanto a cómo es el camino correcto a seguir, donde uno va acompañando al paciente y dosificando con aceite que sí uno sepa cómo están concentradas, cómo están preparadas, cómo Claro. están... pero la realidad es esa. No se ha avanzado en no eso. se ha avanzado en investigación y en trabajos Perdón. cotejados que nos den el margen de seguridad de hasta dónde llega el camino y la cierta dosificación para distintas patologías en Yolanda, que lo podemos sí, usar. Sí, justo me quedé enganchada con la pregunta que hizo una televidente en cuanto a fibromialgia y la relación con cannabis y el dolor, y sí, puedo dar fe. Soy una persona que antes del aceite tenía dificultades severas para leer, para hablar, para dormir, para montones de actividades simples y sencillas del sistema nervioso central. Aún con medicamentos tradicionales. Sí, y 2 años y medio después de incorporar el cannabis a mi vida, es otra la realidad. Pasé a tener 3 medicamentos crónicos por enfermedad tiroidea, ahora por una afección cardíaca, y el aceite que me liberó de calmantes, analgésicos, problemas gástricos, porque
Te saca el dolor. Te lo saca el dolor. Pero te saca el dolor y tiene algún efecto, digamos, no tiene nada parecido a una cura, digamos así, el aceite canábico. Síntomas. Lo que hace... Digamos, te mejora los síntomas. No sé mejora. desde el largo plazo cuál es el efecto de la realidad de suspensión o no, pero en el caso de la fibromialgia hoy se están investigando como enfermedad reconocida ciertas alteraciones de algunos genes que tienen estas personas que desarrollan la enfermedad. Bien. Por lo que no creo que el cannabis termine curando en el sentido de que pueda modificar esas alteraciones genéticas de que por sí tienen eso. Bien, se entiende. Yo quería mejorar muchísimo la calidad de vida, eso es indiscutible. Eso no se discute. En referencia a las experiencias de otros países, yo creo que tenemos que tomar en cuenta de que Estados Unidos, por ejemplo, va avanzando cada vez más y año a año diferentes estados y nuevos estados que van legalizando nuevos aspectos de la marihuana, desde la parte medicamentosa, que ya está hace años en prácticamente todo Estados Unidos, hasta la parte recreativa. Y es muy interesante, esta empresa que vino a Argentina a hacer negocios en la provincia de Jujuy, es para exportar a Estados Unidos y dejaría una partecita para que venda el estado de acá. Argentina. Y en referencia a lo de... Y esto, estamos hablando de negocios, ¿no? ¿Qué está hablando de esa empresa? Otro negocio que hizo Uruguay, cuando cambia la concepción, ellos dicen, bueno, atacamos al narcotráfico rompiéndoles el negocio. Entonces, da la posibilidad de los clubes de cultivo, del autocultivo y de comprar la marihuana fiscalizada, su porcentaje de cada principio activo, en las farmacias y todo. La verdad que no me consta y me parece raro que fuera que eleve los índices de delito, porque si no Estados Unidos, que es un país eminentemente represivo, hubiera echado marcha atrás con las legalizaciones. Y entonces empezar a partir de esto a pensar que hay 3 corporaciones a los que no les conviene la legalización de la marihuana. Una es la parte de la industria farmacéutica. Ella dejó 14 medicamentos y se quedó con 2 a partir de esto. Una segunda cuestión es obviamente el narcotráfico, que va a tratar de operar para que se prohíba el autocultivo porque le roba clientes. ¿Y la tercera? Las organizaciones internacionales que tienen financiamientos monumentales, que tienen discrecionalidad para trabajar a través de fronteras. Pero ¿qué por ejemplo? DEA, todas las organizaciones de lucha contra el narcotráfico internacional, que tienen fondos reservados, que tienen identidades reservadas, que tienen autorización como para ser operativos en cualquier país, no les hay mucho personal combatiendo el narcotráfico y cuando en realidad el narcotráfico en gran escala lo terminas cerrando las vías de lavado de dinero a través de los grandes bancos. A excepción de Holanda, ¿qué otro país está blanqueado el consumo de marihuana? Ahí vamos. Ana, a excepción de Holanda, ¿qué otro país? Y Uruguay. Bueno, pero Holanda es un lugar cerrado. Holanda es un lugar cerrado, no puedes afuera. Yo quería preguntarle... ¿Está regulado o está prohibido? Ahí vamos porque tenemos poquitos minutos. Yo quería saber si alguien en forma legal trató de conseguir el aceite y cuánto demora que a través del Estado llegue Tenés que tener epilepsia refractaria. Tenés que tener epilepsia refractaria. Aparte de eso. Pero alguien trató porque debe demorar. despachante de aduana y te piden 10.000 por lo menos 2 meses tenés de trámite. Por lo menos. Susana lo puede decir. Sí, Susana, sí, adelante. Sí, yo hice todo el trámite y más o menos sí te dura 2 meses. Sí, 2 meses. Demora 2 meses. Demora 2 meses. O sea, trata de no quedarte sin aceite porque... O ni bien pensemos que le pasa a un paciente en 2 meses volver a hacer el tratamiento. Vas al aceite, o sea, caes en el aceite que uno hace. Y más allá del pago que tenés que hacer, por supuesto, y el costo económico, ¿tenés algún tipo de traba o te viste en alguna situación en donde te viste con trabas para eso o no? Sí, porque te piden mucho papeleo. Para practicar, digamos. Sí, mucho papeleo. Por ejemplo, yo tengo, siempre digo, y agradezco la mutual que tengo porque me lo cubre. Porque si yo tuviera que pagar 80.000 pesos... Por mes. 80 tendrías que pagar si la mutual... Por mes. Por mes. Y la obra social provincial no lo cubre. Lo mismo pasa con los medicamentos. Hay un medicamento que todavía mi hijo toma y él toma 6 cajas, sale 12.000 pesos. O sea, hablas de salud, porque
Yo me planto en esto porque yo quiero un bienestar para mi hijo, porque quiero que esté mejor. No lo va a curar porque en algún momento por ahí tiene algunas que otras crisis, pero lo mejoró un montón. Mejoró su calidad de vida, a la familia. Por ejemplo, la otra vez yo cuando vine acá te dije, la cosa más sencilla fue poder dormir. Claro, que no estaba pudiendo hacerlo, al menos de forma habitual. Habitual, le puedo decir, bueno, me acuesto y duermo 8 horas. Nos turnábamos para ver quién lo cuidaba, porque él no dormía. Realmente es ridículo. Yo fui a una charla de Mamá Cultiva que me invitó Doris, así que gracias Doris. Y realmente es ridículo todo lo que uno escucha acá, porque es desgarrador escuchar a toda la gente que contaba. Claro, y escuchar lo que le pasa con su hijo y vos decís, lo tengo acá al lado y no lo puedo obtener, o tengo que estar 2 meses pagando legisladores nacionales por Entre Ríos mínimamente que todo esto que es real y que ellos hacen de mucho corazón. Hay un procedimiento que se pueda separar la paja del trigo, o sea, porque creo que ahí está el problema de por qué no liberaron todo. Que después vetan. Por eso, a todos en general. Exacto, ¿cómo distinguís del pequeño narco del pequeño narco? Del que necesita? ¿Cómo es el pequeño? Hay un hilo muy fino. Del que lo necesita por una cuestión medicinal. Perdón, Pablo, porque tenemos segundos, nos estamos pasando, pero comisario. Hay un hilo muy fino entre, bueno, lo que ellos hacen es realmente valorable por el tema de salud, pero también hay gente que lo hace para comercializar. O sea, eso sí existe. Existe también. Y donde está la necesidad... Jujuy, claro. Jujuy también. Está bien, si fuese pero digo, existe como... no tendría que comprarlo porque lo podría cultivar. Que ahí es donde me parece está lo más difícil de regular, digamos, ¿para qué es el autocultivo? Eso es lo que tenés que, para que ellos puedan estar tranquilos, tenés que tener un procedimiento. Sí, pero evidentemente Pablo no se está haciendo mucho para eso. Por eso, pero apuntar a eso. No, de hecho hay como 10 proyectos de regulación con estado parlamentario que no se están tratando. Por eso. Me parece que volvemos al principio del programa también cuando dijimos esto, en todo caso, hay que exigírselos a los legisladores, siempre, a todos los legisladores. Siempre, de hecho. Sí, Tabaré. Un último dato. Argentina, la plata que decide invertir al tema de drogas, lo pone el 95% de ese ingreso, de ese dinero, en la persecución del narcotráfico y solo el 5% en poder disminuir la demanda de drogas, es decir, en la prevención. Mientras que los organismos internacionales recomiendan que sea un 50-50. Estados Unidos es 55-45. Argentina pone 95% del presupuesto que dedica a las drogas a perseguir principalmente consumidores, porque eso es lo que se despliega de todos estos datos. 40 millones la mayoría de las dólares causas son gracias a todos. Solamente parlamentarios, el Ejecutivo fue el que vetó la ley. Hubo una ley parlamentaria del Congreso que fue vetada por el Poder Ejecutivo. Por más que hagan los parlamentarios. Perdón, cortito. Me quedó dando vuelta el comentario sobre la planta. Al decir una planta polémica, por favor, es parte de la naturaleza, es una planta medicinal. Cuestionémonos el mal uso que hacemos de las sustancias, claro. Tal cual. Gente, gracias a todos por venir, gracias a todos por estar. Este tema, por supuesto, da para muchísimo más y lo vamos a seguir tocando. Es necesario, aparte, poder hablarlo. Los tiempos en la televisión no nos permiten quedarnos, pero de verdad que es, y se ve también en los mensajes de ustedes, los que no pudimos leer en el programa de hoy van a estar, como siempre, en el 11.com. Quédense con la programación del 11 y nosotros nos vemos mañana a las 21:30. Gracias.